Vamos a continuar con la lectura del curso de Teología Patrística de Javier Picasa. Este día vamos a analizar lo que son los evangelios no canónicos de tipo judaizante. Para poder comprender un poco más acerca de quiénes son los judaizantes, vamos a consultar este libro. Se llama Los primeros cristianos de César Vidal. Es un libro de análisis histórico. Vamos a leer. Eh, La pasada transmisión vimos acerca de los libros que no entraron al canon del Nuevo Testamento, y entre ellos una de las características por la cual fueron excluidas, lo podemos ver que eran literatura de otro tipo de cristianismo. Leemos en universalidad, aquí lo tengo aquí compartiendo en la pantalla, dice: el canon excluye a los que aceptan solo un tipo de iglesias, judíos sin gentiles, gentiles sin judíos, etcétera. Y en esta parte donde tengo subrayado, dice: excluye a los exclusivistas radicales como algunos judio-cristianos que parecen expulsar de la iglesia a los gentiles. Entonces, lo que nos está diciendo el libro del curso de patrística de Javier Picasa en la conformación del Nuevo Testamento es de que no se aceptaron los libros que excluían a ciertos grupos cristianos. Entre ellos aquí nos está hablando acerca de los judio-cristianos. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran estos judio-cristianos? Eh, en el cristianismo del primer siglo no existía un solo cristianismo común o un cristianismo unificado. Existían varios cristianismos, y cada cristianismo interpretaba el mensaje de Jesús según la tradición oral que les llegó a ellos. Los judio-cristianos, para poder analizar quiénes son los judio-cristianos, voy a compartir pantalla acerca de una discusión que había entre Pablo y algunos hermanos de la iglesia también cristiana, pero que tenían otro tipo de tradición. Denme tiempo, vamos a buscar esto. Estos son unos pasajes muy interesantes en el cual Pablo tenía una discusión enorme con cierto grupo cristiano, porque se estaba refiriendo a cristianos, no se estaba refiriendo a paganos. Leemos en Filipenses capítulo 3 versículo 2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién se estaba refiriendo? Y leemos en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos en Hechos 15:1: si no circuncidaos conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí vemos 3 versículos de las escrituras en el cual se está refiriendo a un grupo. Primeramente, Pablo los llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. ¿Y quiénes son los que se mutilaban según el cuerpo? Pues los cristianos de la iglesia de Jerusalén, los judeocristianos. Y Pablo aquí los está tratando de una manera, le está diciendo una palabra que se le decía a las personas que eran de lo peor. Entonces aquí hay una discusión que se ha visto en muchas ocasiones entre los estudiantes de las escrituras. Pablo no estaba de acuerdo con la circuncisión, o, o estaba en contra de la circuncisión. Sin embargo, Pablo aquí lo que está haciendo es una discusión entre los cristianos judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran los cristianos que aceptaron que Jesús era el Cristo, pero que eran de la raza judía. Eran judíos que creían que Jesús era el Mesías.
Sin embargo, este tipo de cristianos seguían la ley de Moisés, todavía seguían la ley de Moisés, la aplicaban, porque Jesús en ningún momento abolió la ley de Moisés, al contrario, él dijo, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir, y ni un ápice de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, la iglesia que se formó en Jerusalén eran judio-cristianos, y los judio-cristianos, hubo una discusión entre Pablo y este grupo de cristianos que estaban en Jerusalén, y en el cual el líder era Santiago. Sin embargo, podemos ver en las escrituras de que la relación entre Pablo y la iglesia de Jerusalén no era de la buena manera. Dice en Hechos 15:1, entonces algunos venían de Judea, es decir, venían de la iglesia de Jerusalén. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. ¿Por qué? Porque ellos todavía guardaban la ley de Moisés. Y en Filipenses le dice, guardaos de los perros. Era tan la discusión entre Pablo y los judio-cristianos, era una discusión muy fuerte, hasta el punto de que les dijo en 2 de Corintios, porque estos son falsos apóstoles. ¿A quiénes estaba refiriendo? A Santiago y a Pedro, probablemente, porque recordemos de que ellos, los apóstoles que estaban en Jerusalén, eran judíos. Jesús era judío y cumplió con la ley de Moisés. Aquí me estarán preguntando, ¿es que Pablo enseñó de que ya la ley, ya pasó la ley y no debemos de cumplir la ley porque la ley fue muerta? Sin embargo, hay una nueva perspectiva en cuanto a las enseñanzas de Pablo. Por lo general, lo ha enseñado N.T. Wright en su libro Una nueva perspectiva de Pablo. Lo ha enseñado otro autor que no me acuerdo el nombre de la autora. El libro se llama Pablo no era cristiano. Y al que más conocen y al que más ha hablado acerca de esta teoría es Antonio Piñero. Decía de que Pablo no estaba en contra de la ley de Moisés. Pablo en ningún momento abolió la ley de Moisés. Lo que hizo Pablo es enseñar a los judíos a guardar la ley de Moisés y a los gentiles a no convertirse en judíos. ¿Por qué? Para que se cumplieran las promesas de Abraham, que dice de que de tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Por lo tanto, si los judíos representan a esa simiente santa y serían bendecidas las naciones que son representadas por los gentiles tienen que quedarse gentiles y los judíos tienen que quedarse judíos. De otra forma, no se puede cumplir las promesas de Abraham, porque el gentil al convertirse en judío, por lo tanto, no se va a cumplir la promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones, porque en ese caso todas las naciones se convertirían en judíos. Sin embargo, en la nueva perspectiva de Pablo, mm, el judío se debe de quedar judío, como los judio-cristianos, y el gentil debería de convertirse o quedarse en gentil y no convertirse en judío. Por lo tanto, esta era la discusión que había en las cartas de Pablo con los hermanos judío-cristianos. Vamos a leer de este libro la definición de qué es un judío-cristiano. Dice, los primeros cristianos de César Vidal, por definición, el judío-cristiano se refiere a aquellos judíos que aceptaron la fe cristiana. Ojo, son judíos, pero que aceptaron a Jesús como Mesías. Y esa iglesia que emergió en Jerusalén, todos o la mayoría eran judíos que guardaban la ley de Moisés. Y ellos creían que todos los cristianos, aún los gentiles, deberían de guardar la ley de Moisés,
como aquí vemos en Hechos capítulos 15, de que algunos venían de Judea. ¿Quiénes eran? Los judio-cristianos, y enseñaban a los hermanos a circuncidarse y a seguir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y Pablo los trataba de perros y los trataba de falsos apóstoles. ¿A quiénes se estaba refiriendo? A los judio-cristianos, y más probable a Santiago, que era el líder de la iglesia de Jerusalén antes de que lo asesinaran, cuenta Flavio Josefo. Vamos a leer otra parte también de este libro. Nos dice de que vamos a leer una parte, dice, los estudios de Hosten está haciendo un análisis de un autor. Dice, implicado nuevamente una especie de retorno a la ortodoxia baudiana, con el aditamiento de admitir diversos matices dentro del judio-cristianismo. Es decir, a pesar de que eran judio-cristianos, habían diferentes fracciones de judio-cristianos. Y aquí nos está haciendo una diferencia este autor, Holstein, nos está diciendo de que se refiere a la existencia de tres evangelios, o tres escuelas del evangelio, o tres líneas del evangelio que se consideran judío-cristiano. La primera es conformada por el judío-cristiano moderado petrino. Recordemos de que en las escrituras, en Hechos, vemos de que Pedro estaba de acuerdo con Pablo de que Pablo se fuera a los gentiles y Pedro se quedaría con los judíos. Sin embargo, recordemos de que Pedro, cuando estaba comiendo con unos gentiles y llegaron unos hermanos de Jerusalén que eran judio-cristianos, ¿qué hizo Pedro? Se levantó, y entonces Pablo dice de que lo confrontó porque estaba haciendo esa situación. Entonces estamos viendo que hay una línea del evangelio o del mensaje del evangelio que era petrino. Era judío-cristiano, pero petrino moderado, dice este autor. Existía también un judío-cristiano extremo y antipaulino, el jacobeo o Santiago. Aquí está entrando una figura controvertida. El hermano de Jesús, Santiago, nos dice el autor que era un judío-cristiano extremo y antipaulino. Aquí hay algo un poco interesante, cómo es de que en el concilio de Jerusalén, cuando hubo este problema entre los judíos y los gentiles, la última palabra lo dijo Santiago, el hermano de Jesús, y le permitió la entrada a los gentiles al cristianismo. Ahí vemos cómo Santiago era de gran importancia como figura en el cristianismo emergente. Sin embargo, aquí nos dice el autor que había un judío cristiano extremo y antipaulino, y a pesar de que las cartas de los hechos han tratado de retocar que, sí, se pusieron de acuerdo, Pedro y Santiago, sí, nosotros nos quedamos con los judíos y tú con los gentiles, pero como hemos visto en las cartas de Pablo, en Filipenses, según de Corintios y un pasaje en Hechos, Pablo no tenía buena relación con la iglesia de Jerusalén, al grado de llamarles perros y de llamarles falsos apóstoles. ¿A quiénes? Al judeocristianismo de la línea de Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, quien era líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces también nos dice que había otro grupo de cristianismo, otro grupo de evangelio que es el paulino. Entonces habían tres líneas interesantes en cuanto al grupos judio-cristianos en el primer siglo: el judio-cristiano petrino, el judio-cristiano jacobeo y el paulino, que es gentil. Entonces vamos a seguir un poquito más con nuestra lectura. ¿Qué es lo que creían los judio-cristianos? ¿Qué es lo que creían los judio-cristianos? Recordemos de que este autor que está citando a otro autor de otro libro está diciendo que hay tres movimientos cristianos o judio-cristianos en el primer siglo: el judio-cristianismo de la línea
de Jacobo o Santiago, el judio-cristianismo de la línea de Pedro y el cristianismo paulino, que recordemos de que Pablo es el apóstol de los gentiles, fue y predicó a los gentiles. Pero ¿qué creían los judio-cristianos de la iglesia de Jerusalén? Dice, vamos a leer la página 14. De no pequeño interés resultó asimismo el conjunto de estudios realizados en los años 30 del presente siglo por H. J. Schonfield. Este autor insistió en identificar a los judio-cristianos, Jacobo y Pedro. Aquí este mismo autor nos está refiriendo a Santiago y a Pedro. Santiago, el hermano de Jesús, y a Pedro, con el mensaje de Jesús, dice que era el judio-cristianismo, al que vieron simplemente como Mesías sufriente, a quien, a Jesús, que se entregaba voluntariamente a la muerte de su pueblo. Algo interesante es de que el judio-cristianismo o el judio-cristianismo de ese siglo no veía a Jesús como un ser divino, sino veía a Jesús como hijo de Dios, pero adoptado por Dios mediante el bautismo y no engendrado como hijo de Dios. De la misma manera que David fue hijo de Dios, de la misma manera Jesús fue hijo de Dios, pero por adopción y no por procreación. Es lo que creían los judio-cristianos y esto no le gustó a la iglesia paulina. Dice, al que vieron simplemente como Mesías sufriente, quien se entregaba voluntariamente a la muerte de su pueblo. Este muy pronto había de regresar para juzgar vivos y muertos e instaurar su reino. Su visión teológica, en buena medida, de provista de peso tras la caída de Jerusalén en el año 70. En el año 70, el judio-cristianismo es destruido junto al templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando fue invadido por el Imperio Romano y el templo es destruido. La iglesia de Jerusalén también es destruida y pierde poder. Y la única iglesia que quedó en ese momento eran las iglesias paulinas, que es Roma, Alejandría y Antioquía. Posteriormente sería continuada por los ebionitas. Los ebionitas, hay un evangelio de los ebionitas que no entró al canon. ¿Por qué creen? Porque descendían o provenían del judio-cristianismo y ellos tenían una concepción diferente al mensaje de Jesús, muy diferente al mensaje paulino de Jesús. Dice, Pablo, sin enfrentarse frontalmente con esta corriente del cristianismo, abrió camino a la misión entre los no judíos y con su absorción de la tesis sobre el hombre prototipo, sentaría las bases de la creencia en la deidad del Hijo. ¡Ojo! Pablo fue el que inició con la corriente del pensamiento cristiano de divinizar a Jesús, el Cristo o el Mesías. Sentaría las bases de la creencia en la deidad del Hijo, algo que ni él, Pablo, ni los judio-cristianos creyeron. Leímos un fragmento de los primeros cristianos de César Vidal acerca del judio-cristianismo. Vimos la definición de judio-cristianismo, que eran judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, que seguían la ley de Moisés, que tenían su iglesia o su comunidad en Jerusalén, que eran los que tenían el liderazgo del mensaje de Jesús. Sin embargo, a pesar de que existía el judio-cristianismo, habían diferentes líneas de pensamientos del judio-cristianismo. Habían judio-cristianismos ortodoxos que estaban en contra del movimiento paulino, como es el apóstol Santiago. Habían líneas del judio-cristianismo representado por Pedro, que apoyaban a medias el movimiento paulino, y estaba el movimiento de Pablo en sus iglesias gentiles. Sin embargo, el conflicto entre la iglesia paulina y los judio-cristianos, tenemos referencias en sus cartas
que nos han llegado por medio de la Biblia, de que el conflicto interno de poder y autoridad era muy fuerte en ese tiempo entre Pablo y los judio-cristianos, al nivel de que a ellos les decía falsos apóstoles. ¿Y a quién se estaba refiriendo? A Santiago, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, y les llamaba perros, dice, mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque seguían todavía la ley de Moisés y obligaban a los cristianos gentiles a circuncidarse. Sin embargo, Pablo, al ver que ellos seguían ese tipo de movimiento en su pensamiento actual de Pablo, como ha enseñado Piñero, como ha enseñado N.T. Wright y otros autores, es de que si los gentiles se convierten al judaísmo, ya no se cumplirían las promesas hechas a Abraham. Entonces vimos cómo el conflicto interno entre Pablo y los judio-cristianos era un conflicto político entre quién tendría el poder del mensaje de Jesús. Sin embargo, ¿qué pasó? En el año 70, el templo de Jerusalén es destruido y también es destruida la iglesia de Jerusalén. Y las únicas iglesias que sobrevivieron fueron las iglesias paulinas, las iglesias gentiles, que son Roma, Antioquía y Alejandría. Y entonces, ellos son los que nos dejaron el legado de los libros que tenemos en la Biblia. De forma política decidieron qué libros entrarían y qué libros no entrarían. Y como la iglesia paulina era enemiga de los judio-cristianos, dijo, ningún libro judio-cristiano entrará al canon, y desechó varios libros judio-cristianos. Recordemos que los judio-cristianos no creían que Jesús era divino, creían de que Jesús es el Mesías. En el pensamiento judío del año 1, época de Cristo, los judíos pensaban de que el Mesías debería ser un hombre descendiente del linaje de David, pero no divino. Al momento en que Jesús se proclama o lo proclaman Hijo de Dios, procreado por Dios, un ser divino y un Dios, rompe con todo lo que entendían de un Mesías humano, un rey humano. Y lo que nos dicen los judíos actualmente, si le preguntan a un judío actualmente por qué no aceptan a Jesús como Mesías, les responderán lo mismo que creían los judio-cristianos. Jesús no puede ser Mesías e Hijo de Dios al mismo tiempo. O es el Mesías o es el Hijo de Dios, pero no pueden ser los dos juntos. Entonces, vimos qué fuerte estaba el conflicto en esa época. Y déjenme compartir. Aquí estoy mostrando lo que es el libro de curso de teología patrística que nos está mencionando y redactando de que a la conformación del Nuevo Testamento excluyeron los libros judio-cristianos. Ya vimos quiénes eran los judio-cristianos. ¿Por qué? Porque la iglesia paulina y la iglesia judio-cristiana tenían un conflicto interno desde el año 50. Al quedar solamente la iglesia paulina, aceptaron solamente libros de la línea paulina. Ojo, aquí voy a decir algo importante. No todos los libros judio-cristianos fueron rechazados. Entraron al canon del Nuevo Testamento, pero los pusieron hasta atrás de las cartas de Pablo, haciendo una referencia que estos son de menos importancia. El libro de Hebreos, los libros, las cartas de Juan, de Santiago, Judas y Pedro y el Apocalipsis fueron libros de dudosa procedencia y que no iban a entrar al canon, pero por la situación que tenía mucha aceptación en el cristianismo, las pusieron hasta el final
del canon del Nuevo Testamento y estaban entre la lista de aquellos que se tenían como dudosos, de dudosa procedencia. Sin embargo, esto era porque eran judio-cristianos. Y hubieron otros libros judio-cristianos que no entraron al canon del Nuevo Testamento. Vamos a leer, vamos a ver qué libros no entraron a los libros no canónicos que no entraron de tipo judaizante. Dice, fuera del canon quedan algunos evangelios considerados tardíos, no apostólicos, exclusivas solo para judío-cristianos o de carácter devocional o legendario, para entretener a los lectores, no para fundar Iglesia de Jesús. Interesante. A pesar de que el judio-cristianismo fue el grupo que fundó Jesús, no se le toma en cuenta como escritos para fundar la Iglesia de Cristo. Dice, escritos en finales del siglo I y del siglo II. Vamos a continuar, vamos a leer los evangelios no canónicos de tipo judaizante. Dice que fuera del canon quedan algunos evangelios considerados tardíos no apostólicos, exclusivistas solo para judio-cristianos o de carácter devocional o legendario para entretener a los lectores, no para fundar la Iglesia de Jesús, escritos entre finales del siglo I y finales del siglo II. En principio no son gnósticos, sino más bien judaizantes, lo que estábamos analizando. Los evangelios gnósticos y los evangelios judaizantes son de diferentes tipos. Los evangelios judaizantes que no entraron al canon del Nuevo Testamento es el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de los Nazareos. Dice, el Evangelio de Pedro, de tipo judío-cristiano, origen sirio y contenido básicamente ortodoxo. Es decir, no se aleja mucho de lo que es la ortodoxia de la iglesia cristiana, que recoge la historia de la pasión de Jesús. Parece que deriva de los sinópticos, especialmente de Mateo. Ofrece una visión simbólica y muy plástica del descenso de Jesús a los infiernos. Bueno, no voy a abarcar mucho, pero hay un debate en cuanto a si Jesús bajó o no bajó a los infiernos, o qué quiere decir que Jesús bajó a los infiernos y qué hizo Jesús en los infiernos. Algunos dicen que a predicar, sin embargo, eh, cuando en el texto de Mateo menciona de que Jesús fue y bajó a los infiernos, no utiliza la palabra evangelizó en el griego, pero eso son cuestiones y discusiones teológicas. Dice, y de su resurrección, en principio podría haber sido incluido en el canon junto al Evangelio de Mateo, pero las iglesias no lo juzgaron necesario y así ha quedado olvidado hasta los últimos decenios, en lo que ha recibido gran atención por parte de los especialistas. Esto es el Evangelio de Pedro, el Evangelio de los Hebreos, el más conocido de los evangelios judio-cristianos, citados por Clemente de Alejandría, Orígenes, Dínimo, Jerónimo, etcétera. Parece vinculado a la tradición de Santiago, el hermano del Señor, de quien se conserva en el canon la carta de su nombre, y defiende una teología que parece adopcionista. Por esa razón no entró al canon. Como hemos leído en el libro de César Vidal acerca de los primeros cristianos, los, los judio-cristianos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, sino que era el Mesías, el hombre Mesías, descendiente de David. Dice, más que el Hijo de Dios en sentido estricto, Jesús aparece aquí como un hombre transformado, adoptado por Dios en el bautismo. Algunos pensamos, dice el autor Javier Picasa, que podría haber sido aceptado en el canon con ciertas adaptaciones como el Evangelio de Juan,
pero la iglesia no lo hizo, quizá por tomarlo como exclusivo para hebreos o judaizantes. Evangelios nazareos. Suele llamarse de los nazarenos por la parte de Jesús o de los nazareos, por interpretar a Jesús como nazario, perteneciente a un grupo de judíos más nacionalistas. En un texto judio-cristiano citado por varios padres de la iglesia. Y puede relacionarse con el Evangelio de los ebionitas. Insiste en el carácter israelita de Jesús en una línea que ha terminado pareciendo heterodoxio, no solo para los cristianos por exclusivista en línea nacional, sino para los judíos rabínicos por ser muy cristiano. Estos son unos evangelios judio-cristianos que no entraron al canon del Nuevo Testamento. Algunos, como el Evangelio de los Hebreos, dice Javier Picasa, de que pudo haber entrado al canon del Nuevo Testamento. Y el Evangelio de Pedro, algunos especialistas están dando al énfasis a la investigación de estos evangelios. Algo interesante. Aquí quisiera recalcar algo importante. Los evangelios judío-cristianos son una línea de tradición del cristianismo, es decir, una manera en la cual los cristianos interpretaron el mensaje de Jesús y por lo tanto es de suma importancia la investigación de estos escritos porque podemos encontrar dichos de Jesús que probablemente tengan un mismo nivel que la de los evangelios canónicos. Recordemos de que estos libros son judaizantes y no son gnósticos. Los gnósticos ya eran otra línea del pensamiento del siglo II, del siglo III hacia adelante. Sin embargo, los judio-cristianos es una tradición oral que dejó sus escritos desde el siglo I, a finales del siglo I, dice, entre finales del siglo I y finales del siglo II. Tenemos otro escrito también muy interesante, el protoevangelio de Santiago. Dice, de tipo devocional y muy ortodoxo, atribuido a Santiago, hermano del Señor. Déjenme mover esto para que pueda leer. Dice, atribuido a Santiago, hermano del Señor, combina y recrea tradiciones de la infancia de Jesús desde una perspectiva judio-cristiana. Defiende el nacimiento virginal de Jesús y la virginidad de su madre, diciendo que los hermanos de Jesús fueron hijos de un primer matrimonio de José, que sería viudo y con familia al casarse con María. Algo interesante es esa afirmación que dicen los católicos romanos acerca de que los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio diferente. Se encuentra en este evangelio judaizante o apócrifo, el protoevangelio de Santiago. De aquí sale la tradición romana que se le atribuye la virginidad perpetua a María. Interesante dato. Si nosotros le comentamos a un católico romano que nos diga específicamente dónde dice de que María es siempre virgen, no lo vamos a poder encontrar en los libros canónicos, pero sí lo podemos encontrar en un libro apócrifo, un protoevangelio de Santiago, y no en los libros canónicos del Nuevo Testamento. Algo interesante acá, cuando les conviene, aceptan lo que dice un evangelio apócrifo, y cuando no les conviene algo, no aceptan lo que dicen los evangelios apócrifos. Los evangelios judaizantes no aceptan la divinidad de Cristo y la iglesia ortodoxa no lo aceptó. Pero cuando la iglesia judaizante dice de que la Virgen María es siempre virgen, esa parte sí lo aceptó la iglesia ortodoxa. Entonces, solo es cuestión eh, de prioridades, de dogmas, el aceptar o no aceptar cierta literatura cristiana. Sin embargo, lo que es la virginidad perpetua de María se encuentra en el protoevangelio de Santiago, no se encuentra en ningún otro evangelio canónico.
Dice, texto de cierta tendencia doceta. Ha tenido gran influjo en la tradición ortodoxa oriental y ha sido la fuente de inspiración de una parte considerable de la devoción mariana de las iglesias antiguas. Dice, presenta a Joaquín y a Ana como padres de la Virgen María y ha servido para extender un tipo de tensa devoción mariana de tipo sentimental y moralista en las iglesias antiguas. Actualmente los católicos lo toman como evangelio devocional. Los protestantes en general no le dan importancia. Algo interesante. Estuvimos viendo acerca de los evangelios apócrifos, evangelios judaizantes que no entraron al canon del Nuevo Testamento por no ser considerados parte de la ortodoxia de la iglesia paulina. La iglesia judaizante tuvo su final en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén y posteriormente las iglesias dominantes fueron las iglesias paulinas de esa época, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma y la iglesia de Alejandría. Al ser la iglesia dominante, trataron de que los libros o evangelios judaizantes no entraran al canon del Nuevo Testamento. Y podemos ver acá las cuestiones políticas y de dogmas que hicieron de que las iglesias paulinas no quisieran que los libros judaizantes entraran al Nuevo Testamento. Y recordemos de que si Pablo tenía ciertas discusiones con esta línea de tradición del cristianismo, de la misma forma las iglesias fundadas por el pensamiento de Pablo, las iglesias paulinas, de la misma manera, rechazaron este tipo de literatura. Sin embargo, es importante retomar este tipo de literatura como la búsqueda del Jesús histórico. Recordemos de que Jesús fue judío, Pablo fue judío, los apóstoles fueron judíos. El mensaje principal del Evangelio vino a los judíos. Y leemos en el Evangelio de Juan, que probablemente sea un evangelio judaizante, dice de que la salvación viene de los judíos, no viene de los gentiles. Entonces aquí hay un conflicto teológico. Y esto fue la lectura del día de hoy. Nos estamos viendo en otra ocasión para poder seguir leyendo el libro de teología patrística. Llevamos apenas 2 lecturas. Solamente hemos leído 2 lecturas del libro de curso de teología patrística de Javier Picasa. Leímos también la explicación quiénes eran los judaizantes en el libro de los primeros cristianos de César Vidal. Entonces nos vemos hasta la próxima.